Hola, hola. Bueno, qué alegría volver a encontrarnos en otro vivo de guía espiritual, ya un espacio que nos viene recibiendo los miércoles y es esperado por todos los que participamos acá. Desde ya que muchísimas gracias, no solamente a todos los que se van sumando para unirse y participar, sino también muchísimas gracias a todos los que contestaron la encuesta que hicimos en redes sociales para poder acercarnos mejor a ustedes y poder acompañarnos mutuamente todos, compartiendo las herramientas y los aprendizajes que mejor nos sostengan en estos momentos donde no podemos decir que haya precedentes que nos ayuden a ver cómo manejarnos. Entonces surgen muchas situaciones nuevas que requieren nuevas herramientas, nuevas miradas, y esto es lo bueno de compartir este espacio en vivo en el Instagram y en el Facebook de Guía Espiritual. Así que muchísimas gracias por haber respondido a nuestra encuesta y haber llegado a la conclusión de que esta semana íbamos a trabajar el tema de cómo sanar nuestros vínculos, todo lo que tiene que ver con nuestras relaciones. Y sin duda no llama la atención que haya salido este tema elegido, porque si nosotros pudiéramos preguntarle a todas las personas del mundo cuáles son tus principales dificultades, las áreas que te traban, por dónde vienen tus problemas, y tuviéramos distintas canastas donde cada uno trae el papelito de su problema, ¿no? Y tuviéramos una canasta para los temas de salud, otra canasta para los temas de trabajo y vocación, otra canasta para el tema de dinero y recursos, y otra canasta para todo lo que es relaciones interpersonales, afectivas y demás. Sin duda que la canasta que primero se llena es esta, es la de los vínculos, es la de las relaciones entre las personas. Así que vamos a trabajar juntos, a reflexionar juntos sobre este tema hoy, basándonos, por supuesto, en, como siempre, estamos dentro del contexto del espacio de guía espiritual, y todo lo que nosotros tratamos y compartimos tiene que ver con inspirarnos para poder despertar y para poder compartir ese despertar con todos. Y entonces vamos a analizar este tema desde ya que no desde el punto de vista psicológico, porque no soy psicóloga, pero sí desde la perspectiva del trabajo interior y qué podemos alumbrar sobre las dificultades de los vínculos humanos con nuestra conciencia, con nuestro entendimiento, para poder sanar lo que está roto, ¿no? Entonces, la primera pregunta tiene que ver con por qué esta necesidad de sanar los vínculos, qué los rompe, qué los daña, qué los resquebraja. Y vamos a reflexionar de esta manera, siguiendo un consejo muy práctico que compartía el Buda, el gran iluminado, hace miles de años. Decía que para poder desatar un nudo, nosotros tenemos que entender bien cómo fue atado. Y cuando observamos cómo el nudo se ató, vamos a poder encontrar cómo desatarlo. Y estas dificultades se parecen mucho a esos nudos. Tienen aspectos que nos sorprenden porque nadie arranca una relación humana esperando que falle o esperando que presente dificultades. Evidentemente estas cosas surgen y escapan a veces a nuestra voluntad y a nuestro entendimiento. Y por eso es tan importante hacernos este espacio, y vuelvo a agradecer que hayan votado por este tema, porque creo que gran parte de nuestro sufrimiento y de nuestra incomodidad en la vida viene dada por este aspecto que tenemos que ir aprendiendo de a poco, cómo mejorarlo, cómo sanarlo. Y nos sorprende por otro lado porque la primera relación que tenemos es con nosotros mismos. La primera relación.
¿Y si ahí ya tenemos ciertos problemas? Hay partes que se pelean con otras, hay partes de nosotros que se oponen a otras partes. Entonces, si dentro de nuestro propio ámbito encontramos dificultades, imagínense cuando empezamos a agregar otros, con otras pugnas interiores, con otras perspectivas, con otros tiempos, con otras voluntades. Es que se torna realmente rica y compleja esta convivencia con otros seres. Pero sepamos desde ya que es bueno empezar a reflexionar sobre nosotros mismos. Recuerdo que hace muchos años era adolescente y viajaba con una mochila a cuestas, iba en un tren, cuando vi un cartel que decía que un mundo donde tan solo una persona sufre menos es un mundo mejor. Y traigo a menudo esta frase porque evidentemente me marcó y me inspiró mucho en la vida que continuó después de eso. Y quien sea que pensemos en que queremos mejorar las relaciones, que queremos presentarnos como algo más rico y que sea fuente de felicidad y de alegría en ese relacionamiento, bueno, sepamos qué linda esta intención de poder decir, si yo trabajo sobre mí y ordeno, armonizo mi propio espacio interior, qué linda la idea de poder ofrecerte un mundo mejor, porque por lo menos si yo sufro menos, es un mundo mejor el que tengo para ofrecerte y para compartir con vos. Entonces eso ya empieza a ser deseable. Cuando me armonizo y dejo de sufrir yo, dejo de ser un problema yo para mí misma, entonces puedo ofrecerte un mundo mejor en el que vos podés vivir. Porque por lo menos en lo que atañe a mí hay un ser que está decidido a sufrir menos. Entonces, esto ya habla de un mejoramiento. El trabajo propio sobre uno mismo y personal ya implica entregar a otros un mundo mejor. Y para sanar las relaciones, entonces, tenemos que empezar por sanarnos nosotros mismos, indefectiblemente. A veces somos nosotros los que llevamos una contaminación ambiental interior. Y así como hay contaminación externa, cuando nosotros tenemos una contaminación ambiental interna, vamos por todos los ambientes, pero sin darnos cuenta vamos contaminando. Entonces, ese es el primer aspecto que tenemos que empezar a trabajar, que no seamos nosotros un factor contaminante. Porque así como a la mañana nos ponemos perfume y somos portadores de una fragancia en todos los espacios que habitamos, si alguna vez nos pasó esa desafortunada experiencia de pisar caca de perro en la vereda, ¿sí? Creo que todos hemos pasado por esa desafortunada experiencia y no nos damos cuenta que eso ocurrió. Y vamos a un lugar y sentimos un olor desagradable y después cambiamos de ambiente y volvemos a sentir un olor desagradable y bueno, ya cuando pasa 2 o 3 veces empezamos a sospechar, ¿no seremos nosotros los que somos la fuente de ese olor desagradable? Y se nos ocurre dar vuelta al zapato y vemos una suela manchada, ¿no? Entonces nos damos cuenta que éramos nosotros los que teníamos, los que éramos generadores de ese olor desagradable. Y esta imagen sirve para entender que a veces somos nosotros los portadores de mal humor o de estados negativos, mentales o emocionales, y vamos desparramando esa sensación y esa irradiación desagradable hacia otros. Entonces, por lo pronto, ¿qué nos está pasando con este virus, ¿no? El COVID? Cuando alguien es detectado como enfermo, que se agarró ese virus, lo primero que se hace es, se la aísla a esa persona, se la separa, ¿para qué? ¿Cuál es el fin de esto? Evitar contagios. Entonces reconozcamos en nosotros que cuando asoman condiciones negativas, retirémonos para no contagiar a otros de esta negatividad, porque los demás son vulnerables. Entonces, el primer principio lógico de sanación tiene que ver con, mientras yo no sepa solito, solita, domeñar esta turbulencia interior, mientras yo no sepa armonizar y menguar mis negatividades, en cuanto las detecto, trato de apartarme para no contagiar a otros. Cuando estamos enfermos no estamos en una interacción tan cercana porque buscamos preservar a los demás de que se contagien de lo mismo. Entonces, en algún modo, consideremos que estos estados negativos
es bueno reservarlos y no ir desparramándolos a otros. Tal vez dándonos un tiempo, sentándonos un rato en soledad, respirando hondo, volviendo a mirar el cielo, volviendo a contactar con la naturaleza para neutralizar estos estados, ¿no? Y luego sí, vamos a ir al tema que es meollo de todo este tema de las relaciones, y es el ego, ¿no? Es el famoso ego. El ego es el protagonista necesario de todos los problemas. El ego es, empezamos a decir que es este ego, que es el yo personal que todos sentimos que somos, pero que en realidad no somos. El ego es el producto de una fuerte identificación con pensamientos que son por lo general condicionados por nuestra crianza, por nuestra cultura, por nuestras experiencias pasadas, nuestras historias pasadas. Han marcado con una impronta esa sustancia maleable de los primeros años de vida y han construido una determinada forma de ser. Y no solo eso, sino que nos identificamos con esas experiencias, con esas formas de pensar, como un programa. Y después se convierten en un condicionamiento. Es un condicionamiento que, como digo, es el resultado de una identificación fuerte con ciertas ideas, con ciertas formas, con ciertas experiencias, a punto tal que nos olvidamos de quiénes éramos originalmente. La sustancia maleable, antes de recibir la impronta, no tenía forma alguna, pero una vez que la impronta se le hace, parece conformarse, rigidiza en una forma. Y eso es el ego, es una identificación con una forma de pensar y de actuar y de ser, pero que genera enormes impactos indeseables en nosotros cuando esta identificación genera que nos olvidemos de quiénes éramos antes de identificarnos con lo que pensamos. Entonces aquí no es que el ego tiene nada de malo en sí, el ego no es malo, pero es simplemente una programación inconsciente, es un puñado de ideas y de experiencias viejas y de viejos sentimientos que se instalan, nos identificamos con ellos, volvemos a ellos para hacer referencia a nosotros, a punto tal que terminamos olvidando de quién somos realmente. Esta presencia que está acá, abierta, disponible, ilimitada, se circunscribe a un condicionamiento, a una programación. Por lo pronto, lo primero que genera el ego, aparte de esta identificación, es una separación y una limitación. Basta que diga yo soy así para que me separe del resto, me desconecte del resto. Entonces siempre el ego va unido a una sensación de separación y por lo tanto necesariamente una sensación de limitación. Entonces el yo limitado implica una cierta debilidad, una cierta insuficiencia, una limitación, una carencia. Y por lo tanto, ¿en qué va a consistir la actividad de todo ego? No importa cuán prolijito o buenito sea. El ego va a estar siempre, por su propia definición, como yo separado y limitado, va a estar buscando fortalecerse y protegerse. Las dos cosas. Por esta naturaleza separada del resto, porque basta que diga yo para que aparezca el mundo que no soy yo, que obvio que es mucho más grande que yo y más poderoso que yo, lo que pone de manifiesto mi propia limitación y debilidad. La emoción que permanentemente subyace a este yo separado, a este ego personal, es el miedo. Entonces, miedo, separación y limitación genera un combo que es casi inevitable, esta sensación de malestar o de sufrimiento, que el ego va a tratar de subsanar y de compensar. ¿Cómo trata el ego de compensar esta carencia que percibe por su propia definición e identificación con ciertas cosas? Busca ser considerado importante, busca atención, busca sobresalir,
busca sentirse orgulloso, sentirse bien, poder, y hasta va al punto de generar enemigos o contrarios, así para poder de esa manera ponerse en una vereda de enfrente y criticar y de esa manera reafirmarse. Todo esto es muy propio de las conductas del ego, que lo hace para preservarse, protegerse y fortalecerse, pero el resultado de esto es que cuando nos interactuamos y entramos en relación con otros egos, el resultado por lo general es relaciones disfuncionales o relaciones que no son armoniosas y que nos llevan a sufrir. El ego trata de suplir esta carencia que siente siendo una parte limitada y separada del todo, con esta creencia que si tiene más, es más. Y si hace más, es más también. Entonces es muy característico del ego personal estar todo el tiempo adquiriendo más de lo que crea que le va a dar más poder, atención, valor, presencia. Si hay algo que, fíjense, a la personalidad en general no le gusta, es ser ninguneado, que no nos noten, que no sepan que estamos ahí, pasar totalmente inadvertidos. Y de esta manera, el yo lo que busca es tener más, hacer más, para poder sentir que es más. Y de esta manera, olvidarse de esta sensación de limitación. O sea que la sensación en definitiva del yo personal o del ego es no soy suficiente. Y no importa qué haga, qué tenga, sigue por debajo de todo lo que hago y lo que tengo esta sensación de no soy suficiente. Por lo tanto, el ego siempre quiere más. Y más, y más, y más. Quiero más y más. Es la típica sensación interior del yo personal. Como dijimos, no es que sea malo el ego, sino que es inconsciente. Y la manera de realmente resolver esta sensación de limitación que lo lleva todo el tiempo a querer fortalecerse y protegerse, que es lo que empaña las relaciones humanas, esta vocación todo el tiempo de, en el momento en que me siento una parte amenazada, claro que empiezo a buscar de alguna manera defenderme del posible ataque que interpreto en los demás. Y cada vez que me siento debilitado en mi posición, a través de las ideas que sostengo, cuando alguien amenaza una idea que pienso, aparece la sensación fuerte de tener que defender esa idea y probar que tengo razón. Por eso el ego exacerbado discute, quiere siempre tener razón. Y todo esto, fíjense, los podemos reconocer como elementos que empañan las relaciones. Por eso lo que hacemos por lo general cuando estamos demasiado identificados con ciertas ideas y nociones y formas es que nos apegamos a ciertos objetos o a personas a través de las relaciones, como esperando o pretendiendo que las cualidades que tienen esos objetos o esas personas puedan ser trasladadas a nosotros y también de esa manera subsanar nuestras carencias. Como si por estar rodeada de cierta gente, entonces a mí me pasaran las cualidades se me traspasaran las cualidades de esa gente. Por estar acompañada de ciertos objetos, a mí se me pasaran las cualidades de esos objetos, ¿no? Cuando nosotros sometemos esta observación, nos damos cuenta de que no es así. Nosotros seguimos siendo quienes somos. Nosotros tenemos este dicho que alude tanto a esto que estoy diciendo. La mona vestida de seda, mona queda. Entonces no importa de qué nos revistamos de determinadas actitudes, de determinadas funciones o roles, objetos o personas, seguimos siendo nosotros. Y esto entonces nos lleva a concluir que el trabajo interpersonal empieza, como decía, por el trabajo sobre nosotros mismos, sobre tomar conciencia
de estos mecanismos que nos llevan a apegarnos a situaciones y a cosas que en realidad no agregan a lo que realmente somos. Y empezar a permitir que surja una dimensión nueva en nuestra experiencia a medida que tomamos conciencia de las reacciones que tenemos, de los recursos que el ego usa infructuosamente, porque vuelve siempre frustrado. No hay nada, ningún objeto ni ninguna persona van a cambiar la sensación interior de ser que tenemos cuando estamos fuertemente identificados con nuestro yo personal. No importa de cuánto me rodee, el yo personal por su propia definición tiene cierta distorsión, tiene cierta disfuncionalidad que es estructural. Esto de no tengo o no soy suficiente es estructural al ego y no tiene que ver con cuánto haga, con cuánto logre, con cuánto compre, con cuánto acumule o con cuánto adquiera. Es estructural la sensación de yo personal ilimitado, esa sensación de no soy suficiente. Entonces no se resuelve en el afuera rodeándome de más, haciendo más y mejorando mis estrategias para reforzar mi yo, sino trayendo una conciencia que observa estos mecanismos compulsivos e inconscientes, y en cuanto la conciencia empieza a observar lo que es inconsciente, empieza a ser consciente. Y ahí es que se produce la transformación que nos va a llevar a ir hacia las demás personas. Si los conflictos entre las personas son como combustiones o incendios, es cierto que puede haber una chispa. Es cierto que la chispa pudo haber caído, pero es mi responsabilidad no presentarme a relacionarme con otras personas como un pajonal seco, donde ya estoy proclive a la reactividad, a esa exacerbada reacción que es lo que termina dañando y malogrando las relaciones. Entonces puedo ocuparme de este espacio interior y no ir con la proclividad a, a incendiarme con la primera chispita que cae. Puede ser que el otro me conteste mal, puede ser que el otro haya actuado de una manera que no es correcta, pero eso no tiene por qué generar una combustión. Entonces, hay ciertas maneras un poco mecánicas y concretas e inmediatas. Vieron que siempre que hablamos de un tema a resolver, decimos que hay una solución inmediata y también una solución a mayor plazo. Porque yo tengo que resolver la combustión ahora. Si algo se está quemando en mi casa, corro a tirar agua, pero después analizo qué generó, qué posibilitó que esto sucediera. Si algo se incendió en mi casa, ¿quiere decir que la instalación eléctrica ya está vetusta, ya está obsoleta y es hora de cambiar toda la instalación para que no se vuelva a producir un cortocircuito por otro lado? Entonces, cuando suceden estos cortocircuitos entre las personas, hay algo que tengo que atender y resolver, pero no me quedo con esa respuesta. Hay también otra respuesta más profunda, para que no pueda ser un terreno proclive a que esta suerte de conflictos esté estallando cada 2 por 3. Estas soluciones inmediatas tienen que ver con algunas pautas de toma de conciencia sobre estos apegos fuertes que tenemos que nos llevan a defender como si fuéramos un perro con su hueso, ¿no? A veces el ego se parece mucho a eso. Saltamos, como decimos, como leche hervida. Y estas reactividades es lo que empañan y enturbian mucho las relaciones. En primer lugar, entender que en tanto egos, todos tenemos una suerte de distorsión o disfuncionalidad o versión no del todo clara de lo que somos realmente, esta carencia, esta insuficiencia. Y no nos culpemos por los intentos de suplir, entendamos el porqué de las reacciones, el porqué del miedo como emoción subyacente. El miedo a no ser suficiente, el miedo a no poder, el miedo a no recibir, el miedo a no existir, todo esto, sepamos entender esto. Entonces hay algunas pautas que van a resolver algunos asuntos inmediatos. En primer lugar, al ego
se le suma una carga y una gran reactividad porque solemos criticar y juzgar demasiado a los demás, ¿no? Entonces, la famosa exhortación en los evangelios de antes de mirar la paja en el ojo ajeno, fíjate un poquito en la viga de tu ojo. Esto responde al reconocimiento de un hábito muy establecido en nuestro yo, pasaba hace 2000 años y sigue pasando ahora, y es este hábito que tiene el yo de ver fácilmente los errores en los demás, de fácilmente encontrar algo criticable en los demás. Primero porque el ego de esa manera se fortalece, porque si yo estoy criticando a otro, si yo estoy peleándome con otro, en conflicto con otro, claramente eso me pone a mí en una situación de estar en lo cierto o de tener razón o de que estoy defendiendo algo que corresponde. Entonces es como ponernos, exaltarnos a nosotros o reafirmarnos a nosotros de esa manera. Pero por otro lado, esto responde a un principio de que a nadie le gusta ver su sombra y sus partes oscuras, sus partes más frágiles, más vulnerables, por este mismo motivo, de que el ego implica cierta debilidad y todo lo que al ego le lleve a darse cuenta de sus vulnerabilidades y de sus errores, no le gusta. Entonces es más fácil proyectarlo en los demás. Y proyectamos en los otros una cantidad de cosas criticables, enjuiciables, deleznables, y toda esta crítica, este rechazo, tiene distintos grados, ¿no? El primero es el pensamiento, de pensar cosas negativas sobre los demás. El segundo nivel puede ser actúo y digo cosas, ¿no? Manifiesto, no solo las pienso, sino que las manifiesto. Y ya en el nivel más desarrollado tiene que ver con expresiones de agresión, de conflicto, de violencia. Sepamos entender de dónde vienen, porque la que reacciona en todos estos problemas de interacción humano es una mente que, lejos de estar clara, abierta, presente y serena, es una mente que está confundida, una mente que está asustada. Y cuando estamos asustados, para defendernos vamos directo a atacar por las dudas. Hay una hermosa enseñanza en el sistema de enseñanzas, que es un curso de milagros, que dice que la indefensión es nuestra fortaleza, en realidad. Cuando yo tomo conciencia de quién soy, que más allá de la reacción del ego, que siempre quiere estar en control de las situaciones, porque el control de las situaciones le genera esta falsa sensación de dominio y de poder. Lejos de eso, cuando nosotros nos hacemos presentes, todos estos impulsos y estas distorsiones que el ego trae se esfuman. Primero porque no somos lo que la mente está pensando. Somos aquello que es consciente de lo que la mente está pensando. Entonces, el ego dice, soy insuficiente o soy infeliz. Pero cuando nos hacemos presentes y conscientes, como tanto practicamos, cuando meditamos, cuando hacemos prácticas de atención, lo que decimos es, hay infelicidad en mí, que es distinto de soy infeliz. El ego no sabe reconocer entre lo que es una situación y lo que es la experiencia de la situación, entre lo que es la experiencia en sí y la opinión que tiene de esa situación. Entonces, esto es lo que genera el desasosiego y el sufrimiento. Es como que el hecho objetivo puede ser, tengo 100 pesos en la cuenta. Y la distorsión que hace el ego es decir, me voy a morir de hambre. Entonces nosotros ya estamos viviendo como que nos vamos a morir de hambre. No está pasando, pero en sí el ego hace una historia, enseguida proyecta. Entonces proyectamos sobre los demás las cosas que son difíciles de aceptar en nosotros. Pero ahora que entendemos esto, empezamos a usar la información de lo que nos molesta de los demás, de nuestros convivientes, de nuestras parejas, de nuestros allegados. Siempre hay cosas que nos gatillan reacciones, y empecemos a tomar esto como indicaciones de qué
qué me está mostrando el espejo del otro. Entonces, una gran manera de sanar este aspecto en las relaciones es, qué bueno que tengo este espejo para mostrarme lo que jamás podría ver, como si alguien me pusiera un espejo para poder ver lo que tengo en la espalda, ¿no? Es imposible ver lo que tengo en la espalda si alguien no me ayuda a mirar, porque no tengo ojos atrás. Y las personas actúan de espejos. Nosotros, en vez de enojarnos con el espejo, porque nos pasa eso, nos enojamos con el que está sacando aspectos de nosotros, sepamos que la sanación se produce como un fenómeno de desintoxicación. Y que cuando nosotros nos desintoxicamos, lo primero que sale es toda esa toxicidad que tenemos dentro. Entonces es necesario, en un proceso de sanación, que los otros nos ayuden a espejar aspectos que nos hagan reaccionar para poder entender qué cosas tenemos que trabajar nosotros y no ser pajonales secos que ante la mínima problemática saltan, ¿no? La ilusión del control se origina en ese miedo del ego para protegerse, ¿sí? Intenta controlar afuera. Exactamente es así, Pau. El ego busca controlar, como busca atención, como busca ser especial. Entonces, toda la sensación de quiero ser especial, quiero destacarme, el ego enseguida quiere, por esta carencia autoimaginada, porque nuestro ser no tiene esta carencia, nuestro ser es presente, es abundante, es rico en conciencia y en presencia, pero basta con que el ego proyecte ciertas ideas y se asocie con ellas, que se limita y todo ese ser se reduce a una forma limitada. Y ahí aparecen estos mecanismos exactamente como el querer controlar. Por eso, cuando hacemos estas prácticas de presencia, donde nos invitamos a aceptar las cosas como son, esa modalidad está ayudando a que el ego, que está tan fortalecido, empiece de a poco a disolverse. ¿Por qué queremos que se disuelvan estos patrones? Porque son automáticos, son compulsivos y nos llevan a sufrir una y otra vez. Nos vamos así haciendo conscientes de ciertos patrones y de ciertos modos. Así como decíamos que el abrirnos al momento presente trae una dimensión consciente distinta, y así como alumbro estos patrones, deschavo estos mecanismos del ego que empieza a diluirse. El ego y la conciencia no pueden coexistir por mucho tiempo juntos. Todo lo que hago consciente, de a poco lo voy diluyendo. Esto pasa en mí y pasa en mis relaciones. No solamente acomoda en mí y diluye en mí las manifestaciones más exacerbadas de mi ego que me llevan a la limitación, al sufrimiento, sino que en mis interacciones empiezo a cambiar. Acuérdense que nosotros tenemos este dicho de que para pelear se necesitan dos. Y en los conflictos humanos hay siempre una resistencia a lo que alguien trae para poder realmente haber conflicto. Hay un hermoso cuentito de un caso de en el Tíbet, los chinos estaban invadiendo el territorio, iban desocupando y desalojando monasterios, y llegaron a un monasterio donde el general ordena a los soldados a desalojar el monasterio, y vuelven los soldados diciendo que habían salido todos los monjes menos uno que se rehusaba a salir. Entonces, enojado va el general, con una espada se presenta ante el monje, que lo ve de rodillas orando, y le ordena irse. Entonces el monje no se mueve de ahí, y más furia le da esto al general, que le dice: ¿no te das cuenta que puedo matarte? ¿No? Y el monje lo mira y le dice: ¿y no te das cuenta de que puedo dejarte? Y hace un ratito que decíamos esta fortaleza detrás de la indefensión, ¿no? En ese momento el general suelta su espada y encuentra algo más poderoso todavía que su furia, que su reactividad.
Cuando nosotros estamos presentes, hay una fortaleza que emana de nuestra propia presencia y que frente a la duda y a la limitación del ego, esta presencia sólida, esta presencia constante, esta presencia autoafirmante, termina diluyendo estos mecanismos del ego. En nosotros, pero también en los demás. Porque a vos te habrá pasado de querer ir a pelear enojado contra alguien que estaba en paz y sereno, y que no encontraste dónde chocar, no encontraste una resistencia. Entonces pronto se puede desarmar ese mecanismo que trae tantos conflictos entre las personas. ¿Qué relación hay entre el concepto de la neurociencia, ¿no? Creemos que lo que pensamos y el hecho de que no somos nuestra mente y que no hay que darle importancia a los relatos mentales, por ejemplo. Sí, eso es lo que vamos a observar, y está muy bien esto, que justamente los relatos mentales son relatos mentales. Los pensamientos son pensamientos. El ego es la fuerte identificación con los pensamientos. Son los pensamientos no cuestionados. El ego es la mente no observada, que tiene casi que una vida propia y por eso malogra tanto nuestras relaciones. Si queremos mejorar nuestras relaciones, tu relación va a ser tan buena como vos lo seas. Entonces, tu capacidad de ser consciente y de decir, no es que estoy enojado, hay enojo en mí. ¿Y por qué se produce esto? Aparece una cierta proclividad por estas carencias del ego, a enojarnos, a tener miedo. Hay ciertos hábitos predilectos del ego, como la queja, como la crítica, como el rencor, como el conservar historias del pasado que tal vez hace 20 años te dijeron algo que te cayó mal y lo seguís recordando y lo seguís trayendo al presente y seguís armando tu identidad a partir de lo que te hicieron, de lo que no te hicieron, de lo que te dieron, de lo que te pasó. Entonces, todos en este sentido sepamos que cargamos ciertas heridas. Y esas heridas tienen que ver con cosas que no pudimos en su momento entender, integrar, digerir en mayor o menor medida. Esa energía está latente en nosotros. En las interacciones se activan esas energías latentes que no les hemos sabido dar resolución. Por eso es tan importante este saneamiento interior para poder mejorar nuestras relaciones con los demás. Porque fíjense que generalmente los conflictos entre personas empiezan por la reactividad que tenemos, que generalmente es desproporcionada. El otro puede haberme contestado mal, pero el otro, la otra persona, o si estoy en ese estado de reactividad, gritamos, nos tornamos violentos, agresivos, contestamos redoblando. Todo eso tiene que ver con una carga interna que está casi que esperando la ocasión de salir y manifestarse. Y esto tiene que ver todo con una carga de energía, de emoción negativa que tenemos dentro, que sucede que la tenemos porque se ha generado a lo largo de experiencias no resueltas, y que esta carga cada tanto busca activarse. ¿Y de qué se alimenta esta carga negativa? Se alimenta de las reacciones de los demás. Por eso las peleas, los conflictos, las discusiones. De alguna manera, cuando, imagínense, despierta esta carga y dice, tengo hambre, necesito alimentarme de algo. ¿De qué se alimenta? De la reacción negativa de los demás. Entonces, inconscientemente vamos buscando discutir, generar conflictos, roces, sobre reactividad. Y esta es una manera en que esta carga negativa se alimenta de las reacciones. Y si no tengo un otro contra quien rozar y generar conflictos, se alimenta generando pensamientos negativos. Aparece esta energía que se activa en nosotros, estas viejas heridas, esta energía guardada y no resuelta, y empiezan a aparecer pensamientos oscuros, negativos, pesimistas, que me abaten, que empiezan a limitarme, a oscurecerme, a quitarme las ganas. Y todo es parte de un mismo proceso. Entonces, cuando empiezo a estar consciente de que esto sucede, siento una carga, yo lo siento como una energía en mi interior, es que no dejo que corra y se exprese sin control,
sino que tomo conciencia de esto. Acá está este pensamiento, acá está esta emoción, y en vez de actuar compulsivamente, esta observación no le permite que yo me identifique con ella. Porque en cuanto nos identificamos, automáticamente genera todas estas emociones negativas y pensamientos negativos que generan los roces con los demás. Cuando la observo, traigo la conciencia. Y cuando traigo la conciencia, hace que no me identifique con ella. Por lo tanto, no se puede seguir alimentando de pensamientos negativos. ¿Y qué pasa? Esa energía cambia la frecuencia y se convierte en energía consciente. O sea que el propio sufrimiento se convierte en una energía que termina generando conciencia cuando puedo hacerla presente, cuando puedo sumar la presencia mientras están sucediendo los conflictos, en vez de querer alimentar esa negatividad, me hago presente. Siempre que nos molesta algo de una persona, ¿espeja alguna falencia nuestra? Sí, te diría que sí, Ana. Lo que nos molesta de los demás nos espeja algo en nosotros. ¿Por qué? Fíjate que una persona puede comer con la boca abierta haciendo ruido y alguien no lo soporta y otro le da igual. Hay algo en nosotros que se activa, se gatilla y tenemos que explorar qué es exactamente para no generar esta bola de nieve de acción y reacción, de acción y reacción, que mientras no la hagamos consciente y no la sometamos a la luz de nuestra observación presente, sigue creciendo. Nosotros mismos quedamos atrapados en estos circuitos de acción y reacción. Fíjate en las relaciones, fíjense, ¿no? En las relaciones humanas, todos podemos ir a momentos donde hemos dicho o hecho cosas de las que nos hemos arrepentido, ¿no? Que no era nuestra intención. Parece como que algo se despierta en nosotros y nos lleva a hacer cosas. De hecho, las máximas expresiones de violencia y descontrol, muchas veces la gente mira y dice, no puedo creer lo que hice. No, siento que no fui yo el que hizo eso, ¿no? Y en un punto realmente es como cuando estamos sonámbulos o hipnotizados, ¿no? La persona que es hipnotizada, cuando nos acordamos de esos shows, estos espectáculos donde la gente es hipnotizada, hace cosas que ni se entera porque no está consciente, no está ahí. Bueno, cuando actuamos es como los hipnotizados que no somos plenamente conscientes, entonces hacemos cosas que exceden a lo que hubiéramos elegido, a lo que hubiéramos optado por hacer de haber estado plenos allí. ¿Cómo me deshago de ese ego que me lastima? Muy fácil. El ego no puede convivir con la conciencia. Cada vez que miro con mi presencia consciente esta manifestación del ego, esta manifestación en, por ejemplo, el rencor, pensamientos de resentimiento, pensamientos de crítica, la queja. Cada uno va a tener una tendencia. Imagínate que tenés una tendencia a quejarte. La próxima vez que te quejas, no decís sí y abonás la queja con pensamientos que justifiquen que te sigas quejando y encontrar a quién es más. Porque cuando esto aparece, es tan estructural en el ego que no le importa de qué. Hoy te vas a quejar del tiempo, mañana te quejas de tu vecino. Es como que estamos buscando una oportunidad de quejar. Entonces, la próxima vez que eso sucede, en vez de prestarte a eso, o de enojarte, o de contrariarte, o de criticar, o de ser víctima, o de ser desconfiados, o de sentirnos amenazados, vamos a observar. Acá aparece esta sensación, este impulso a quejarme. Entonces lo observo y no lo dejo correr, sino que lo neutralizo con mi presencia. No voy a reaccionar, voy a buscar qué es lo más apropiado para este momento. Entonces, si hay algo que merece ser cambiado, porque en la realidad hay muchas cosas que podemos cambiar. La crítica no es que sea malo quejarme de algo. Si hay un vecino que está transgrediendo un reglamento de convivencia, puedo ir a quejarme, pero la queja no va a ser una reactividad de mi ego. La queja va a ser un modo de actuar para mejorar para el bien de todos una situación, buscando un cambio positivo para que todos podamos convivir en paz. No quiere decir que no pueda actuar, pero no va a ser una expresión de la reactividad de mi ego, va a ser una expresión de una voluntad de querer
procurar un cambio donde todos podamos sentirnos mejor. Entonces, la mejor protección contra el ego es la conciencia. Es hacerme presente, porque al ego le encanta traer el pasado. Por eso la crítica tiene que ver con lo que hiciste, con lo que fuiste. Y otra cosa, resistirnos de criticar a los demás. Esto es importante. Una autora dice, hay 3 asuntos. Los de los demás, que es lo que hacen, lo que piensan, lo que dicen y demás. Los del universo, que si llueve, no llueve, las cosas que pasan en la naturaleza. Y los nuestros. Bien, que toda nuestra atención esté en nuestros asuntos, no en los de los demás. Y esto ya es un enorme trabajo. El ego se disminuye cuando vencemos la tentación de criticar y de juzgar a los demás. De esa manera va diluyéndose. Y no importa que otros hayan tenido responsabilidad, en situaciones de conflicto, las dos partes se necesitan. Capaz que el otro tuvo un 90% de responsabilidad, objetivamente, comprobablemente, y yo un 10%. Bueno, me ocupo del 100% de mi 10%. Esto es una manera también de sanar y de trabajar sobre mí. Hay una enseñanza muy, muy linda del curso de milagros que dice que si lo que el otro está manifestando no es una expresión de amor, entonces es un pedido de amor. Si alguien está enojado y gritando y no está expresando amor, bueno, entonces tiene que ser un pedido de amor, no hay otra opción. Lo está haciendo de una manera no virtuosa, lo está haciendo de una manera no buena, como a veces un chiquito agarra una pataleta porque está pidiendo atención y no es virtuosa, pero es una manera de pedir atención. Entonces el ego pide atención, si no la recibe positivamente, la quiere pedir la atención negativa, pero es como que hace estas manifestaciones, sepamos entenderlas como tales, sin tomarnos personalmente lo que el ego hace. Es un ego, el ego colectivo es algo que todos compartimos. No lo tomemos de manera personal. Es como que alguien se resfría. Reaccionamos y el otro, cuando dice Marta, pero entonces cuando hay algo que nos molesta de otro y reaccionamos y el otro no da lugar al diálogo, ¿cómo hay que actuar? ¿Aguanto y ya? No aguanto. Ni hago fuerza. Simplemente entiendo. Si alguien se resfría en mi casa, no voy a ir a pelearme porque se resfrió. Digo, pobre, se resfrió. Por más que me moleste que se esté sonando la nariz todo el tiempo, estornudando, lo que fuera. El ego es un padecimiento. Las expresiones del ego son como que alguien tuviera un resfriado. Hay que considerarlo así. Cuando el ego nos toma, no somos nosotros en nuestros cabales, en nuestra conciencia clara eligiendo. Entonces sepamos entender, esta persona no es quien es realmente, está siendo presa de un mecanismo de su ego. Y de esa manera vamos a librarnos de enjuiciarlo y de generar más distancia y condena y separación del otro. Primero, esperamos a la ocasión propicia y después de establecer esa distancia, cuando nosotros venimos en son de paz, hay algo que se desarma en el otro, como en el cuento este del monje. No puso resistencia, sino que en la seguridad de su presencia se desarman los mecanismos del ego, porque no hay sombra que pueda resistir la plena luz del día. Entonces estos mecanismos del ego, nuestro y de los demás, proliferan en la inconsciencia. Basta que una persona de la relación empiece a estar consciente para no caer. Si el mecanismo inconsciente del otro quiere activar mi mecanismo inconsciente, yo no lo voy a permitir. Entonces ese mecanismo inconsciente no va a encontrar de qué alimentarse en mí. Y por lo tanto también va a reducirse en la otra persona, ¿sí? O va a buscar otra fuente. Pero no somos nosotros quienes alimentamos esa inconsciencia. Y de esta manera vamos transmutando esta energía inconsciente en energía consciente. Este es el camino. ¿Qué hacemos cuando no hablamos ni reaccionamos, pero no actuamos y sufrimos? El sufrimiento solo es producido por el ego. No hay de otra manera, hay sino un dolor, pero un dolor no va a generar una reactividad y un sufrimiento. Un dolor es simplemente un dolor, como una alegría es una alegría. Todo recibe una resolución cuando dejamos de alimentar lo que nos daña a nosotros y a los demás
estando presentes y viendo que esta energía que busca alimentarse de pensamientos negativos, al no identificarme con ella, si me hago fuertemente presente, el ego está hecho de pasado y trae el pasado al presente, por eso condena, por eso enjuicia, por eso el resentimiento, por eso la bronca, por eso la ira, por eso la tristeza, es traer del pasado al presente para querer renovarlo y para querer otra vez traerlo acá y justificar por qué me siento así, ¿no? A tal punto es así que a veces queremos ayudar a una persona y no se deja ayudar porque no quiere salir de ese rol o de esa función de víctima o cual sea el rol que asumió. Hay mucho para hablar de este tema y hay más preguntas y yo sé que las hay, pero me gustaría dedicar estos minutos que quedan a hacer una introspección y una exploración respecto de esto que hablamos para disponernos a ser lo más húmedos y permeables y no ser pajonales secos frente a los demás, ¿sí? Por lo menos hacer nuestra parte en no generar combustión, sino todo lo contrario, ser agua que aplaque, ser agua fresca que calme, que pueda sosegar los ánimos propios y ajenos para que todos podamos vivir en relaciones más armoniosas. Te invito entonces a cerrar brevemente los ojos, a sentir tu espacio interior, eso que aparece solo cuando cerrás los ojos. Y cómo ese espacio interior es como un cielo que es surcado por sentimientos, por pensamientos, por sensaciones. Y volvemos a recordar que nosotros somos el espacio, somos ese cielo abierto, no somos nada de las cosas que cruzan el espacio. Las vemos, las reconocemos, están allí. Pero pasan fugazmente en un espacio abierto y constante de mi ser. Recuerdo que todos los seres con los que interactúo son también ese mismo espacio abierto. Y que tanto yo como los demás, cuando nos confundimos, nos olvidamos de quién somos y nos identificamos con lo que pensamos y sentimos, tenemos reacciones que a menudo nos dañan. Cuando esto pasa, ni yo ni los demás tenemos la culpa. Es un fenómeno, es como una enfermedad que se produce de distorsión, de alucinación, de autoolvido. Por lo tanto, no condeno, sino que sano. No separo, sino que acompaño. Y así como no condeno a alguien que se resfría, no condeno a alguien que se enoja. No condeno a alguien que se victimiza. Sí sano. Primero, no alimentando su inconsciencia. Segundo, no dándole el gusto a mi inconsciencia de juzgar y criticar. Y tercero, abrazando con mi presencia amorosa. Igual que un chiquito con fiebre. Precisa que lo acompañen, que lo tranquilicen, que lo sanen con un abrazo. Los egos necesitan exactamente lo mismo. No saben pedirlo así. Pero es nosotros siendo proactivamente presentes, llenándonos de presencia consciente,
como no damos lugar a que nuestra inconsciencia nos gane, a que nuestra inconsciencia elija por nosotros, a que nuestro yo inconsciente actúe por nosotros. Asumo la responsabilidad de mi espacio interior. Y a toda interacción le regalo mi presencia consciente. Permitimos que aparezcan en nuestra atención la imagen de alguien con quien necesitamos sanar nuestra relación. Y en vez de permitir que el ego y la mente nos traigan el pasado, vamos a permitir mirar a esta persona desde el presente y en el presente, sintiendo que mi espacio interior es igual que su propio espacio interior. Y que nuestros espacios internos están unidos y en perfecta armonía. Y esa parte más luminosa de nosotros se funde en un abrazo con esa persona, trayendo perdón y sanación. Primero la conciencia abre el camino de lo posible. Tal vez la mayor ayuda que puedas ofrecer en este momento sea tu claridad y tu atención libre de prejuicios, tu interés, tu comprensión, tu curiosidad. Transmitiles eso. Sé esa presencia. Ofreceles esa apertura. Y manténete completamente abierto a soluciones que ni siquiera han brotado aún. Sé la intención silenciosa y llegarán sin esfuerzo las palabras, las acciones, las intervenciones y las decisiones correctas. Te deseo relaciones sanas, que sean trampolines de evolución, de crecimiento, de alegría y de inspiración. Gracias por habernos acompañado, por estar, y seguiremos juntos en otros próximos encuentros.